Luis Toro quedó en vergüenza. Pentecostal Ipú le demostró que la Iglesia Católica no hizo la Biblia. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Cerrato aquí. Bienvenidos todos a una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, ya todos nosotros hemos escuchado lo que dice aquí el señor Luis Toro. Lo hemos escuchado todo, lo que él dice, que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Pero yo le tengo la información, escúcheme bien, la información precisa y concisa y directa, que no, señor, no fue la Iglesia Católica, no fue lo que usted llama, señor Luis Toro, el Papa Dámaso I. No. Mire bien, aquí le tengo la información. Pero primero vamos a escuchar qué es lo que dice el señor Luis Toro. Esté atento y escúchelo, por favor. No se olvide, denle me gusta a la conferencia y compártala. Listo, vamos a escuchar. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién hizo esa Biblia que usted carga? Mire, estos son imprentas trinitarias. No, pregunto. No me entendió la pregunta. Yo no dije quién mandó a imprimir, quién usó la imprenta. Me entendió mal. La pregunta fue, escúchela, ¿quién hizo la Biblia? No quién la imprimió. No me responda mal. Responde bien. ¿Quién la hizo? No estoy preguntando quién la inspiró. Estoy preguntando, mira. ¿Quién la hizo? No lo sé. ¿Quién la hizo? La sinceridad de este hermano, un aplauso. Mire, hermano Ramón, con el cansancio y el hambre que yo tengo, si fuera otro, yo ya me hubiese ido. Pero cuando veo la humildad suya y veo que lo engañaron y que usted es muy sincero. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. ¿Ah? Dígalo. Yo quiero ser salvo, quiero ir al cielo. Aplauso para Ramón. Hermanos, ahora ven la necesidad de prepararnos porque Él quiere ir al cielo y Él quiere salvarse. Y si no hay quien le ayude, ¿cómo lo va a lograr? No vino ofendiendo tampoco. Mire, vean ustedes la sencillez y la humildad de este hombre que es capaz de decir, otro inventa. Él dice, yo no sé quién la fundó. Pero mire, Ramón, antes de darle paso allá. No, la Biblia no sé. Mire, Ramón, Biblia significa pequeña biblioteca. Y está compuesta por 73 libros. Resulta que esos 73 libros estaban en distintos lugares. Uno estaba en Roma, carta a los romanos. Otro estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otro estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otro estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Sí, pero es para aplicarle, ¿sí? Entonces resulta que atentos a lo que él dice, atentos. Pequeña biblioteca. ¿Quién coleccionó esos libros? ¿Quién fue a Roma y trajo los libros? Carta a los romanos. ¿Quién fue a Filipo y trajo la carta que estaba allá? ¿Quién fue a Tesalónica y trajo la que estaba allá? ¿Quién fue a Éfeso y trajo la de allá? ¿Y quién metió todos esos libros en uno solo? ¿Quién le dijo al mundo que eso era palabra de Dios? Y, oye, si fue un borracho, si fue un loco, si fue un tonto, nadie le va a creer. Tenía que ser alguien verdadero, de peso, ¿verdad? Y de la iglesia de Cristo. Mira, Ramón. Esa Biblia fue hecha en el año 382. La hizo el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I. No lo hizo Carlos Parán, fundador de los Pentecostales Unidos. No, él no existía siquiera. Esa Biblia es hecha por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene esa Biblia hasta que llegó Martín Lutero. Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia, lo puso como apéndice 7, como apéndice, al final, después del Apocalipsis. Y es hasta en el año 1825 que los evangélicos se reunieron todos, se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Ustedes no existían todavía, los pentecostales. Los pentecostales no existían todavía, eran los otros protestantes. Y se reunieron en el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas dijeron, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer una Biblia propia. Vamos a quitarle a la Biblia 7 libros. Le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1825. Hasta el año 1825, católicos y protestantes todos tenían 73 libros. En el año 1825 le quitaron... Sí, yo sé que hay una Biblia que todavía las tienen. Yo las he visto también. Y usted tiene las pruebas, ¿no? Tiene una Biblia en la casa de él. Sí, tiene las pruebas y me alegra que tenga las pruebas. Porque toda la Biblia protestante o católica tenían 73 libros. Solamente que le quitaron eso y le dijeron a los protestantes, el que no le quite 7 libros no le damos imprenta. Entonces surge esa con 70, le quitan, ahora queda con 66. Entonces, la Iglesia Católica hizo la Biblia. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia Pentecostal Unida es la Iglesia de Cristo pero no hizo la Biblia? ¿Y por qué la Iglesia Católica que hizo la Biblia no es la de Cristo? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, de San Marcos, San Lucas? ¿Y por qué los Pentecostales Unidos no tienen ninguno de ellos? Qué raro. Usted va a Roma
Bueno, hemos escuchado aquí lo que dice el señor Luis Toro y la verdad es impreciso, porque la historia, debemos aclarar que la historia sí nos dice que fue este señor Dámaso I, el cual Luis Toro oculta que durante su primer año de pontificado, como él mismo lo dice, durante su primer año de pontificado, fue un año sangriento, lleno de persecución para aquellos que no creían como él o como la iglesia naciente católica decía. Fue un año lleno de una persecución inmensa para sus opositores, como lo llaman o se le llama a aquellos que no creen igual como creen los católicos, los opositores, los herejes. Fue un año lleno de grande persecución y gran bañamiento en sangre. Esto fue lo que hizo este señor que Luis Toro llama San Dámaso I. Eso es lo que dice la historia. Él se lo está ocultando. Segundo, debo de ser claro y debo decir que sí, Dámaso I dio por encargo que se hiciera la Biblia, se tradujera al latín. Eso sí es verdad. Se tradujera al latín, escuche bien, al latín. Y de allí nace lo que es la Vulgata Latina. En el año 385, algo así, él ordena que se desarrolle una Biblia y se traduzca al latín, porque dentro de su pontificado, este señor que Luis Toro llama San Dámaso I, ordenó que todo el mundo, bajo el pontificado de él, dentro de la iglesia naciente católica, todo el mundo como idioma oficial sería el latín. Así nace la misa en latín o los oficios en latín. Por eso él mandó a que se desarrollase o se hiciese una Biblia en latín. Pero es falso lo que él dice. ¿Falso por qué? Porque no fue San Dámaso I, como él llama, el artífice de la fabricación o elaboración de la Biblia. Antes de esto, o antes de Dámaso I, la Biblia ya existía. Y les voy a mostrar aquí las pruebas. Vamos a mostrar las pruebas que las tengo aquí. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer. Leamos, por favor. Por eso Luis Toro queda en vergüenza. Pentecostal Hipú le demostró que la Iglesia Católica no hizo la Biblia. Miremos. Dentro de la iglesia primitiva, por allá entre los años 160, dice que en las reuniones de adoración que celebraba la iglesia cristiana, escuche bien por favor, que celebraba la iglesia cristiana, se interpretaban las escrituras hebreas a la luz del evangelio y también se estudiaban los libros del Nuevo Testamento, el cual era reconocido como inspiración divina. Escuche bien, estoy hablando por allá de los años 160, después de Cristo, mucho antes de Dámaso I. Dice que en las reuniones cristianas se interpretaban a la luz de la escritura, las escrituras hebreas, a la luz del evangelio, y también se estudiaban los libros del Nuevo Testamento, el cual era reconocido como inspiración divina. Los primeros escritores de la edad post-apostólica se refirieron a los libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo, ellos reconocieron la necesidad de reunirlos como un solo tomo, estableciendo exactamente cuáles libros debían ser considerados como escritura. Se llama canon a la lista de libros aceptados como escritura. Los libros inspirados por Dios son varios los factores que motivaron a establecer el canon. Veámoslo, por favor. Lo primero y más urgente, algunas personas, sobre todo en los movimientos heréticos, comenzaron a controvertir la opinión generalmente aceptada acerca de cuáles libros constituían la escritura. Algunos grupos heréticos, especialmente los gnósticos, comenzaron a proponer que sus libros también fueran incluidos dentro de la escritura. Otros grupos, en particular los marcionistas, comenzaron a rechazar algunas porciones de la escritura que ya habían sido aceptadas históricamente. También aparecieron y comenzaron a circular algunos libros espurios que falsamente alegaron una autoría apostólica. En segundo lugar, la iglesia comenzó a reconocer su necesidad de asegurar el uso apropiado de la literatura para la instrucción doctrinal, para luchar contra las falsas doctrinas y para la evangelización. Hago una nota aquí, por favor, permítame hacer una nota aquí, que esto ocurre antes de Dámaso I. Miremos. En tercer lugar, en tiempos de la persecución, las autoridades paganas se esforzaron por confiscar y destruir la escritura. En aquellos tiempos,
Los libros eran supremamente apreciados porque tenían que ser copiados a mano. Y en una congregación local, a menudo solo había un ejemplar de la Biblia. Subraye eso, por favor. Mire, estoy hablando de mucho antes de Dámaso I. En las congregaciones ya había una copia escrita a mano de lo que se llama hoy la Biblia. Dice, en una congregación local, a menudo solo había un ejemplar de la Biblia. Incluso los cristianos viajaron hasta lugares lejanos, hasta arriesgando sus vidas para proteger las copias de la Escritura. De este modo, los primeros cristianos necesitaban saber, sin duda alguna, cuáles libros tenían el valor de la palabra de Dios para preservarlos a toda costa. El canon fue realmente reconocido desde la etapa más temprana de este periodo. En las distintas iglesias locales de los diversos lugares donde se extendía la iglesia, prácticamente hubo una aceptación universal acerca de cuáles eran los libros de la Escritura. Cuando se definió el canon, ellos simplemente ratificaron que esos libros eran los que usaban como escritura desde hacía muchos años. Escuche bien, estoy hablando de la iglesia primitiva antes del año 380, antes del año Dámaso I, años 385. Antes de que se mandase Dámaso I mandar a escribir la Biblia en latín, porque fue lo que hizo él, de ahí nace la Vulgata Latina. Sigamos leyendo. Dice, mire lo que dice. La primera lista canónica que tenemos actualmente proviene del fragmento Muratorian del año 170 después de Cristo. La primera lista canónica que tenemos de la Biblia es del año 170 después de Cristo, la que se llama el fragmento de Muratorian, el cual se refiere a 23 libros del Nuevo Testamento. Es probable que el resto no sean mencionados por una ruptura en el material. El canon que proporciona este fragmento no consiste de una mera lista, sino de una encuesta que suministra a la vez datos históricos y otra información acerca de cada uno de los libros. A principios del siglo III, es decir, por allá en el año 200, el escritor Orígenes se refiere a todos los 27 libros. Y esto es antes de Dámaso I, por allá en el siglo III, es decir, el año 200. Orígenes, que fue un escritor, se refiere a los 27 libros del Nuevo Testamento. A 27 libros del Nuevo Testamento. Mire, cuando se analizan los escritos existentes que produjo la cristiandad durante los siglos II y III, nos encontramos que estos citan todos, menos 11 versículos del Nuevo Testamento. Se trata de un testimonio impresionante sobre cómo los primeros cristianos utilizaron los libros del Nuevo Testamento y la forma en que estos han sido conservados a través de los siglos. ¡Wow! Tremenda información. Sigamos. En la Gran Comisión, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Para facilitar el trabajo misionero, desde muy temprano los cristianos sintieron la necesidad de traducir la Biblia a los idiomas de los diferentes pueblos y regiones a los que ellos evangelizaban, a fin de que a la gente comprendiera más fácil el mensaje de Dios. Mire, la traducción de la Escritura no fue la que la hizo Dámaso. No fue Dámaso. Fue la que hizo literalmente, ¿quién? La que hizo literalmente los escritores posapostólicos. Desde el año 160 en adelante, ellos comenzaron a hacer copias de lo que se denominó la Biblia, que quiere decir libros o reunión de libros. Ellos hicieron esas copias, no como dice Luis Toro, que fue Dámaso. Dámaso, vuelvo y ratifico, Dámaso ordenó, sí, Dámaso lo hizo, ordenó colocar o hacer la Biblia que ya habían traducido anteriormente la iglesia primitiva, traducirla al latín. Eso fue lo que hizo Dámaso primero, eso es lo que dice la historia. Pero sigamos leyendo, por favor. Vamos a seguir leyendo. Dice, el primer idioma en que se encontró la totalidad de las escrituras fue el griego, que era el idioma dominante de aquella época. Fue el primer idioma en que se encontró, escuche, la totalidad de la escritura fue el idioma griego, que era el idioma predominante o dominante de aquella época. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y algunas pocas porciones en arameo. Sin embargo, por el año 250 a.C., el rey egipcio Ptolomeo Filadelfo, quien era amante de la ciencia y de las artes,
patrocinó la traducción de la Biblia al idioma griego, que era la lengua dominante de aquella época. O sea, estoy hablando del Antiguo Testamento, de la Biblia de esa época, el Antiguo Testamento. El trabajo de traducción se atribuye a 72 sabios justos y por eso recibe el nombre de Septuaginta o traducción de los 70. Pero también es conocida como la versión alejandrina, pues fue en la ciudad de Alejandría donde se realizó el trabajo de traducción. La Septuaginta fue bien recibida por los judíos de Alejandría, que hablaban el griego, y cuando fue establecida la iglesia cristiana, la iglesia utilizó esta versión en griego sin reserva alguna. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento citados por los evangelistas y los apóstoles en el Nuevo Testamento pertenecen a la versión de los 70. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque algunos opinan que algunos libros, como Evangelio según Mateo y el libro de los Hebreos, fueron escritos originalmente en el idioma hebreo. Mire, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento citados por los evangelistas y los apóstoles en el Nuevo Testamento pertenecen a la versión de los 70. Es decir, a la Septuaginta. Qué hermoso. Qué hermoso. Es decir, Biblia ya existía antes de lo que Cura Toro dice San Dámaso I. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Pero como la fe cristiana es una fe misionera, pronto aparecieron otras traducciones a otros idiomas importantes de ese tiempo, tales como el sirio, el latín y el copto. Dice, la versión siriaca o aramea, también llamada Peshitta o traducción simple, fue terminada por el año 150 después de Cristo, antes de el señor Dámaso I. Y la copia más antigua que existe de esta versión data del año 400 después de Cristo. Hoy hay más de 300 manuscritos de dicha versión que son del siglo IV. Los monarcas sirio-helénicos de Adiobene se habían convertido al judaísmo por el 40 después de Cristo, y por esta razón ellos promovieron la traducción del Antiguo Testamento al idioma sirio. Los cristianos se valieron de esa traducción y complementaron la Biblia al traducir también el Nuevo Testamento al idioma sirio. Por eso se cree que el sirio fue el segundo idioma en que se tradujo la totalidad de la Santa Escritura. Mire, por allá, cerca del año 150. El segundo idioma, después del griego, fue ¿cuál? El sirio, el cual se tradujo, dice aquí, la totalidad de la Santa Escritura. Entonces, Luis Toro miente al decir que fue la Iglesia Católica que hizo la Biblia. No, fueron los primeros cristianos. Y ojo, y voy a recalcar esto. Permítame recalcar esto, por favor. Fueron los primeros cristianos. Y estos primeros cristianos no eran trinitarios ni eran arrianos, eran unicitarios. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice que desde los apóstoles hasta el siglo tercero, hasta el siglo segundo, la mayoría de las iglesias eran unicitarias o llamadas monarquianas. Y ellos fueron los encargados de traducir la escritura tal como se conoce o como se conocía en el tiempo de post-apostólico. Así se conocía. El segundo idioma fue el sirio, el primero fue el griego, después el sirio y después vienen otras más. Sigamos leyendo, por favor. Dice, sigamos leyendo. Dice, para el año 160 después de Cristo, la Biblia ya había sido traducida al idioma latín. Mire, entonces lo que hizo Dámaso, bueno, él tradujo su Biblia al latín, pero mire que en el año 160 la Biblia ya había sido traducida al idioma latín. La versión copta o egipcia apareció a finales del tercer siglo, es decir, por allá cerca del año 300. Otras versiones egipcias fueron la saidica y la bairica de principios del siglo IV. A pesar de las oleadas de persecuciones en su contra, los cristianos aumentaron su fuerza y continuaron en su campaña de ganar más personas, siendo su número cada vez mayor. Al final de este periodo y por el año 313, Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, expidió su memorable edicto de tolerancia o edicto de Milán, en el que afirmaba que el cristianismo era aprobado por el imperio y que su adoración era legal y que cesaba toda persecución contra él mismo. Vale aclarar que el edicto de Milán consideraba como cristianos a todas aquellas personas que se identificaban como tal sin prestar atención a su fe. Bueno,
Esto es todo lo que tenemos para decirle a Luis Toro. ¿Ah? Esto es todo lo que tenemos para decirle a Luis Toro. Aquí está. Mire lo que dice aquí. Sigamos leyendo. Mire lo que dice aquí. Para el año 160, después de Cristo, la Biblia ya había sido traducida al idioma latín. La versión copta o egipcia apareció a finales del tercer siglo. Otras versiones egipcias fueron la saidica y la bairica a principios del siglo IV. A pesar de las oleadas de persecuciones en su contra, los cristianos aumentaron su fuerza y continuaron en su campaña para ganar más personas, siendo su número cada vez mayor. Al final de este periodo y por el año 313, Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, expidió su memorable edicto de tolerancia, edicto de Milán, en que él afirmaba que el cristianismo era aprobado por el imperio y que su adoración era legal y que cesaba toda persecución contra él mismo. Vale aclarar que en el edicto de Milán consideraba como cristianos a todas aquellas personas que se identificaran como tal sin prestar atención a su fe. Bueno, allí tenemos, amados, que lo que dice Luis Toro es falso. El cura Dámaso I o el emperador, el papa que se llamó el primer pontífice, que fue que cambió o trasladó, porque fue el que trasladó por primera vez en toda la historia de la Iglesia Católica, la traslada a Roma. De ahí viene que su punto es Roma, por eso de ahí toma el nombre de apostólica, católica y romana. Fue por ese señor, fue por Dámaso I, que si es verdad, la Biblia fue traducida al latín, lo que se llamó la Vulgata Latina, pero es mentira que ellos hayan escrito la Biblia, porque los cristianos primitivos en cada una de sus iglesias ya tenían tanto el tomo del Antiguo Testamento como el tomo del Nuevo Testamento con sus libros correspondientes. Ellos ya lo tenían. Es mentira que San Dámaso I, como dice Luis Toro, mandaba que mandó por los libros de Roma, mandó por los libros. No, la Biblia ya existía antes de ellos, porque en cada iglesia cristiana existía un tomo de la Biblia, que no era como este. Dámaso mandó fue a imprimirlos, es decir, hacer una Biblia así, a imprimirlos. Eso fue lo que mandó a hacer él, porque anteriormente eran en rollos, libros escritos en rollos muy grandes. Entonces Dámaso lo que mandó fue hacerlo en una imprenta, pequeños, libro, la Vulgata. Eso fue lo que hizo Dámaso. Pero Dámaso, la Iglesia Católica no escribió la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, la escribieron hombres que fueron inspirados por Dios, ¿ya? La mandaron o la recolectaron los primeros cristianos, cogiendo desde los libros del Antiguo Testamento, desde la Septuaginta, y los libros del Nuevo Testamento que ellos consideraban inspirados por Dios, es decir, los escritos apostólicos, los escritos de los apóstoles, los que eran verdaderamente escritos de ellos, los que legalmente o se podía comprobar que eran escritos apostólicos. No espurios, que de pronto lo haya hecho alguno, pero que no se conociese el autor, no, eran conocidos los autores. Y que cada iglesia tenía una copia de esa que se consideraba o se llamaba la Biblia. Así queda en vergüenza Luis Toro, un pentecostal, lo deja en vergüenza. Dios les bendiga, mis hermanos, compartan por favor la conferencia y denle me gusta. Hasta la próxima, Dios les guarde. Y mándesela a Luis Toro, por favor, denle me gusta y compártanla. Dios les bendiga.